En este video vamos a trabajar con el potencial vectorial del campo magnético. Nos dicen que en una región del espacio este potencial vectorial en coordenadas cilíndricas tiene esta expresión, tiene este valor cuando el ρ es menor que un r y es 0 en el resto del espacio, ¿no? O sea, cuando el ρ es mayor que el r. Con esto queremos determinar la densidad de corriente. Bien, recuerde que por la ley de Ampère podemos calcular la densidad de corriente si es que tuviéramos al campo magnético. Y en este caso tenemos el campo magnético porque tenemos el potencial vectorial. Entonces, en función del potencial vectorial, el campo magnético se calcula como el rotacional de A. Entonces podemos calcularlo, ¿no? Y después reemplazar aquí. Entonces, primero hagamos eso, pues calculemos el campo magnético. Esto sería el rotacional de esta expresión, ¿no? Entonces, para eso tenemos que recordar cuál es la expresión general para el rotacional en coordenadas cilíndricas. Aquí lo voy a colocar, ¿no? Entonces observe que en nuestro caso solamente tenemos componente de A en Z. Esto aquí es AZ. Entonces solamente tendríamos este término que tiene AZ y este término. Ahora, esta componente AZ no depende de phi. Entonces esta derivada va a ser 0, ¿no? Que es derivada con respecto a phi. Entonces en realidad solamente tenemos esta de aquí. Bien. Entonces esto sería menos la derivada parcial con respecto a ρ de esto, ¿no? C medios ρ cuadrado. Y todo esto va a salir asociado a un vector unitario a phi, ¿no? Listo. Correcto. Bien. Aquí podemos calcular entonces el campo magnético. Aquí la derivada parcial, este C medio sale de la derivada. Sería 2 veces ρ. Con este 2 se elimina. Y nos estaría quedando solamente menos C ρ, ¿no? Menos C ρ y la dirección phi. Este sería el valor del campo magnético, ¿no? Bien, entonces ahora que ya tenemos el campo magnético, calculamos la densidad de corriente, J. Desde la ley de Ampère, esto es 1 sobre mu sub 0 por el rotacional del campo magnético, ¿no? Aquí sería 1 dividido por mu sub 0. Y bueno, esto es rotacional. Este campo magnético, observe que solamente tiene componente phi. Es un sub phi. Entonces, en este caso, vamos a tener solamente esta componente y esta componente. Ahora, este B sub phi no depende de z, entonces esta primera sale 0. Entonces solamente en realidad tendríamos esta componente, ¿no? Entonces reemplazamos aquí, esto es 1 sobre ρ, la derivada parcial con respecto a ρ, de ρ que multiplica a esta componente del campo, que sería menos r. Y todo esto con vector unitario AZ, que nosotros estamos llamando K. Bien. Entonces aquí observe que el menos C sale. Tendría menos C sobre mu sub 0. Y aquí tendría ρ cuadrado, derivada parcial saldría 2 veces ρ. Se va con este ρ de aquí, quedaría 2, ¿no? O sea, sería en realidad menos 12 sobre mu sub 0, vector unitario K. Esta sería la densidad de corriente, que podemos ver que vertical hacia abajo, ¿no? Así. Podemos verificar el resultado que hemos obtenido para el campo magnético aquí utilizando la ley de Ampère de forma integral ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, observe que el campo magnético que produce esta corriente, ¿no? Nosotros ya conocemos que es circular. Entonces, por ejemplo, sobre un camino, sobre este camino, esta será la dirección que tiene el campo magnético, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère sobre este camino que estoy dibujando aquí. Bien, entonces la ley de Ampère de forma integral es B de L sobre el camino cerrado. Esto es mu sub 0 por la corriente encerrada, que es el J, por el diferencial de S. Entonces S es la superficie delimitada por el camino C, ¿no? Este es el camino C.
Bien, entonces si tomo el camino en este sentido, entonces tendré B por, esto puedo suponer que tiene un radio ρ, entonces aquí sería B por 2pi por ρ, y esto sería igual a mu sub 0. Observe que la corriente, la densidad de corriente es uniforme, ¿no? Entonces el flujo, esta corriente sobre esta superficie, simplemente sería esta magnitud por el área, ¿no? Es hacia abajo también. Entonces sería 2 veces C entre mu sub 0. Y el área sería el área de este pequeño círculo. Pi rho cuadrado. El diferencial de área también tiene menos K, ¿no? Entonces por eso se va con este signo menos. Listo. Entonces con esto observe que puedo eliminar algunas cosas aquí. 2 pi y un rho. Y tendría la intensidad del campo magnético en este caso. La intensidad de este campo sería mu sub 0. Que también se va, ¿no? Solamente sería C rho. Y de forma vectorial, bueno, ya mostré que es en sentido circular y para este sentido. Entonces sería con vector unitario menos a phi, ¿no? Y aquí menos y aquí a phi. Como lo habíamos mostrado antes, ¿no? En la parte A, observe. Entonces lo verificamos aquí utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Entonces, como última actividad aquí, vamos a determinar también cuál es la divergencia del campo magnético. Bueno, nosotros sabemos que si este es un campo magnético realmente que es físico, la divergencia debe dar 0. Entonces vamos a verificarlo. Bien, este campo magnético solamente tiene componente en phi, una vez más. Entonces, al calcular la divergencia, aquí he puesto la expresión en coordenadas cilíndricas, solamente sería este término de aquí, ¿no? Entonces podemos reemplazar aquí, a ver, la divergencia del campo magnético sería igual 1 sobre ρ, y aquí sería la derivada parcial con respecto a phi de esta componente, ¿no? Bueno, ya se ve, ¿no? Esta componente aquí no depende de phi, ¿no? Entonces esto de aquí efectivamente es 0, como tenía que ser.